Dicen en mi pueblo y dicen bien que cuando el pobre tiene para carne, pues resulta que es vigilia. Cuando la Fórmula 1 tiene hasta 50 cámaras por cada gran premio, cuando logra barrer con toda su imagen a todo el mundo, cuando hay pay-per-view y televisiones abiertas y televisiones cerradas, repeticiones y más repeticiones, cuando todos los autos de Fórmula 1 traen una cámara a bordo, o dos o tres o cuatro, cuando tenemos a la gente esperando, más bien yo diría ávida de emociones, resulta que la Fórmula 1 es aburrida, predecible, aburguesada. No sé si le pasó a usted, pero cuando era chavo, que alguna vez lo invitaron de chambelán, decían, esto es más aburrido que bailar con la hermana. Y como no es albur, no se lo voy a decir con la hermana de quién. Así se ha convertido la Fórmula 1. Este es un tema recurrente. Podríamos decir que a partir del año 2000 es cuando ocurre este rompimiento con la Fórmula 1 de competencia. Se ha convertido en el más sofisticado de todos los deportes. Se ha convertido también en una guerra de billetazos. Se ha convertido en la élite de las escuderías grandes y las medianas que logran sobrevivir y las chiquitas a las que se los comen todos. Y como todos sabemos en la Fórmula 1 actual, que esto es tan predecible, que en la primera curva se puede decidir más de la mitad de las circunstancias del Gran Premio, nos robaron en ese Gran Premio de Inglaterra la emoción, ¿qué le podría decir? La pasión y probablemente el esperar de alguna manera que hubiera algo diferente a la aburrida monotonía de gana un Mercedes o gana el otro. Decía mi siempre bien recordado Jacobo Zabludovsky que todos somos iguales en este mundo, nada más que hay de iguales a iguales. Las hegemonías siempre han existido en la Fórmula 1. No soy afecto a decir que todo tiempo pasado fue mejor, que la época dorada, que qué tiempos aquellos, para nada. Todas las épocas tienen su gran encanto y hay que sacarles provecho. Pero vamos a recordar, si le parece, las hegemonías y las hegemonías perversas. Vamos a comenzar a partir de cuándo se hace una especie de, ¿qué le podría decir?, de cambio de página. Desde luego a la muerte del gran Ayrton Senna da Silva, porque Ayrton Senna da Silva, el bien amado, el más grande que yo he visto, nunca le importó junto a quién participaba. Nunca le importó a Ayrton Senna da Silva si en el mismo coche, que era el mejor de todos, podría tener un compañero importante, al segundo mejor o al mejor, y a otro más. Pero vamos a ver cuándo comenzó esta hegemonía perversa. Y comenzó en el año 2000. Usted diría, oye, pues en el año 2000 el cambio de estafeta. Sí, fue cuando Michael Schumacher fue contratado por Ferrari y sus abogados consiguieron una cláusula maldita. La cláusula en donde él podía vetar a su compañero de equipo. ¿Y qué hizo Schumi? Además de ganar 5 títulos, que no es poca cosa. Ese fue el año en que Ferrari se fue para arriba. Fue el año en que Ferrari, el motor Ferrari, la escudería Ferrari, los diseñadores de Ferrari, los patrocinadores de Ferrari y la grilla que siempre va detrás de los italianos, por primera vez todos se pusieron hacia un lugar que era el ganar. 5 títulos del mundo consecutivos para Michael Schumacher después de que Ferrari estuvo navegando en la nada. Ese es importantísimo, ese punto de quiebre. Pero él tenía el derecho de veto y consiguió a 2 domésticos, 2 comodinos, 2 brasileños, por cierto. Rubens Barrichello, que por algo le dijeron siempre Rubiño, y Felipe Massa, al que siempre le dijeron Felipiño, que por ahí anda. Entonces Michael Schumacher tenía que ganar sí o sí. ¿Se acuerdan aquella competencia en donde Michael Schumacher iba segundo y Rubiño se hizo un lado y lo dejó pasar? Y después de un gran altercado, cuando Schumacher aseguró el Gran Premio, entonces él dejó pasar a Rubiño. Si hubiera tenido tantita vergüenza profesional, Rubiño hubiera tenido que frenar en la meta y decir, pásate tú porque a mí no me regalas nada. Pero estamos hablando, insisto, de las hegemonías perversas. Después de esto, después de este pase de Ferrari y Schumacher, cuando ya vino de bajada, los reglamentos cambiaron. ¿Para qué? Cambiaron los reglamentos para que Ferrari bajara y todos los demás lo alcanzaran. Es decir, ese culto
a la mediocridad, de alguna manera, si podemos hablar en Fórmula 1. Y vinieron los títulos de Alonso, vinieron varios cambios, hasta que, fíjese usted, en el 2009, la escudería Honda, hartos de fallar, hartos de no tener un gran premio, hartos de no tener un título, vendieron en $1 a Ross Brown, una escudería que estaba prácticamente muerta. Es que Ross Brown, uno de los grandes constructores, yo lo compararía incluso con Colin Chapman, aquel de los 60s con Jim Clark y con Fittipaldi y con Andretti. Bueno, pues ese dólar lo estiró a tal grado que en el 2009 se hizo de la sociedad una sociedad importante con Mercedes. Trajo el motor Mercedes en una escudería nueva. Esta escudería se llamó Brown, como su apellido. ¿Qué ocurrió? Comenzó la Fórmula 1, comenzó la temporada con 0 patrocinios. Los patrocinios comenzaron a llegar. Y aquel año maravilloso de Ross Brown, en donde rompió la hegemonía, ¿qué hizo? Bueno, pues fue ganando carrera tras carrera tras carrera, porque entendió perfectamente lo que eran los nuevos reglamentos. Les ganó a todos, campeón del mundo de pilotos, campeón del mundo de escuderías. ¿Y qué es lo que ocurrió? Las grandes escuderías le bloquearon los patrocinios. Resultado, bueno, pues tuvo que vender su escudería. ¿A quién se la vendió? A Mercedes en un 75%. Estos son los Mercedes que vemos en hegemonía ahora. A mediados de los 90, después de la muerte de Ayrton Senna da Silva, que no tiene nada que ver con lo que le voy a platicar ahora, desaparecen algunas de las escuderías tradicionales, las que apostaron siempre por el deporte y menos por la comercialización, pero usted sabe que la Fórmula 1 primero es el negocio, después el dinero y luego el negocio y luego lo que usted me platique. Desapareció la escudería icónica, la de Ken Tyrrell. Ken Tyrrell, un ganador de muchas batallas, le vende su escudería, o lo que queda de su escudería, digamos los slots, diríamos ahora que estamos cerquita del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, le vende esos slots o esos lugares a Jackie Stewart. Jackie Stewart había sido un gran piloto para Ken Tyrrell, un piloto que incluso se despidió de la Fórmula 1 muy temprano, por la cuestión de la seguridad, de los accidentes, en fin. Y Jackie Stewart confiaba en dos cosas importantes. La primera, el apoyo de Ford, que no se atrevía Ford a presentar su propia escudería, como nunca lo ha hecho en Europa. Ha ganado los mercados a través de los motores, a través de las carreras de resistencia, pero nunca un auto ha llevado el nombre de Ford sin apellido. Aquellos motores Ford Cosworth legendarios, en fin. Y Jackie Stewart confió en esta alianza, hasta que la propia escudería Ford se dio cuenta que los resultados no iban a venir, que necesitaba otro movimiento, y entonces tomó el control de la escudería. Le pagó muy buen billete a Jackie Stewart, el campeonísimo, el escocés, y entonces la escudería no se llamó Ford, se llamó Jaguar. Eran unos autos verdes hermosísimos, verdes sensacionales. Esta escudería con el nombre de Jaguar, estábamos acercándonos ya al año 2000, esta escudería realmente no tuvo los resultados que todos esperábamos, y como todos teníamos en la mente, este es otro fracaso de Ford en esta carrera, o no ha ganado Ford esta otra carrera, Jaguar decide hacerse a un lado de la Fórmula 1, pero no como el dólar que le acabo de mencionar, que le costó a Ross Brown para quedarse con lo que Honda le entregó. No, aquí fue un acuerdo con el millonario, este millonario extraordinario, Márquez, este austriaco, el hombre del gran negocio, que además no tuvo que convencer, sino que obligó a la Fórmula 1 con su brazo a torcer para llevar la escudería con su nombre comercial, cosa que ninguno hace. Y entonces apareció la escudería Red Bull. Si lo ponemos en fútbol, pues es como lo que hace mucho hizo Cruz Azul, que tiene un nombre comercial en su camiseta y que así se llama. Bueno, pues Red Bull tuvo su etapa de aprendizaje. Y en esa etapa de aprendizaje también apostó por un piloto joven, un jovencito que venía surgiendo, no sé si le suena el nombre, que se llama Sebastian Vettel, el alemán. Y utilizó a Mark Webber, un piloto ya reconocido, un piloto ya fogueado, y en esa curva de aprendizaje dejó a un lado los motores Ford Cosworth e hizo una alianza interesantísima con Renault. Alianza que pagó a los cuantos años con 4 títulos del mundo para Sebastián Vettel y para la propia escudería. Dominaron y lo arrasaron todo. Tenía 2 pilotos más o menos competitivos, pero siempre el joven Sebastián Vettel, que dejó de ser una promesa para convertirse en el gran mandón de la Fórmula 1.
Y usted me preguntará, bueno, ¿por qué no ha tocado a Ayrton Senna da Silva, el bien amado, ni con el pétalo de una rosa? Porque soy cenista, sí soy cenista, pero soy cenista por esto. McLaren tuvo el control de la Fórmula 1 por una década. Ayrton Senna da Silva, el tricampeón del mundo, ahí estuvo Ayrton Senna da Silva. Solamente que Ayrton Senna da Silva le hacía así a sus compañeros de equipo. Esas batallas con Alain Prost, los dos mejores pilotos del mundo en el mejor coche, fueron épicas, grandiosas. Ya quisiera yo que tuvieran los Mercedes cuando menos una carrera como la peor carrera entre ellos dos. Y si me apuran un poco, Ayrton Senna da Silva toma el lugar de Niki Lauda, que con Alain Prost habían hecho grandes cosas en el equipo McLaren. A la salida de Alain Prost en los 90s, cuando revienta con Ayrton Senna, cuando ya no se hablaban, pero no se saludaban para nada, entonces llegan Michael Andretti. Y como Michael Andretti no lo quería Ayrton Senna por alguna circunstancia, porque no era un piloto, según él, ganador en Indy, pero no en Fórmula 1, lo acabó reventando. En cada vuelta que ponía Michael Andretti en un entrenamiento, salía Senna y le disminuía hasta que acabó reventando. Y luego llegó Gerhard Berger, que tampoco pudo. Pero eso al bien amado Ayrton Senna no le preocupaba. Antes hubo grandes batallas entre los Renault, había grandes premios antes de los 90s, donde había 6, 8 coches, autos de Fórmula 1, para los muy exquisitos, que podían ganar un gran premio y lo hacían. Las hegemonías sí comenzaron con Ayrton Senna da Silva, pero qué diferencia. Hoy tenemos a los Mercedes. Resulta que la Fórmula 1 se acaba de dar cuenta que uno de los grandes atractivos es el ruido de los motores. Lo único que falta es que le pongan un globo, como cuando nosotros manejábamos bicicleta entre los cuates, un globo a las ruedas. Resulta que la Fórmula 1 se acaba de dar cuenta que tantas paradas en los pits y con 18 llantas diferentes que no sabemos ni qué, comparado con lo que se hace en Indy, en donde pues tú sales con tu combustible y tus llantas y a ver qué te cambias. La Fórmula 1 debe regresar a sus orígenes. Un buen piloto en un buen auto, y que no la telemetría acabe por ordenarle al piloto hasta cómo debe arrancar, aunque el piloto quite las manos. Estoy exagerando un poco. Esto es lo que ocurrió recién en el Gran Premio de Silverstone. Épicas batallas en carreras con lluvia. Y recientes, las arrancadas de Fernando Alonso en Austria fueron un poema, lo mismo en España. Que le digo la de Ayrton Senna da Silva cuando rebasó 14 coches para alcanzar a Alain Prost en Montecarlo 84, o la de Schumacher en el 2003 en Australia. Hay muchas que nos muestran que los pilotos son capaces de hacer lo que no necesitan protegerlos de esta aburrida manera en que la Fórmula 1. A tal grado es esto que el zar de la Fórmula 1, el responsable, el dueño de la comercialización, el que se ha metido todos los millones que usted se imagina, sí, pues todavía más con la Fórmula 1, comentó después del Gran Premio de Inglaterra: esto es tan aburrido y predecible que me gustaría que otra vez chocaran los Mercedes para que hubiera aunque sea tantita emoción. Soy Alfredo Domínguez Muro. Hasta la próxima.